Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Pensaba dedicar esta parte 53 al libro de Tom Bauer, Venganza, pero la actualidad manda. La de Montecito nos ha sorprendido esta semana con la publicación de su primer podcast para la serie Archetypes, Arquetipos, y como era de esperar, no tiene desperdicio. Solo ha tardado 2 años, en decidirse a crear contenido para Spotify, tras su contrato millonario con la plataforma. Más vale tarde que nunca. Cualquier persona normal, con sentido del deber, tras firmar un acuerdo por $25 millones, supuestamente, porque a ciencia cierta nadie sabe cuánto está pagando Spotify al dúo del gallinero, se hubiera puesto manos a la obra con sus obligaciones laborales, pero no una narcisista, como la protagonista de esta serie. El narcisista huye de responsabilidades y usa una narrativa de víctima para salirse con la suya y evitar consecuencias negativas. Siempre es culpa de otra persona. Los narcisistas se defienden atacando sutilmente a los demás y su comportamiento se caracteriza por una agresividad pasiva continua. ¿Que no he hecho ni un mísero podcast para Spotify en 2 años, a pesar de mis obligaciones contractuales? No es culpa mía, es culpa de Joe Rogan. Como lo escucháis, los duques de Sussex alegaron que no habían creado contenido para Spotify ya que la plataforma contrató a Joe Rogan, quien, según Meghan y Enrique, propaga información falsa. Joe Rogan es el creador de la serie de podcast más exitosa del mundo. Fue acusado de propagar desinformación sobre los efectos secundarios de las vacunas. En realidad, lo que hizo fue dar voz en su programa a personas con diferentes puntos de vista, tanto pro vacuna como anti vacuna. Finalmente, Spotify no eliminó el episodio sobre las vacunas porque Rogan no se mostraba abiertamente antivacunas. Expresó sus dudas, eso sí, o su necesidad de informarse mejor, pero no se identificó como antivacunas. Pues los de Montecito usaron la polémica en torno a Rogan para justificar su demora en publicar contenido. Qué conveniente para ellos, ¿verdad? Parece ser que Meghan y Enrique no se sentían cómodos compartiendo la plataforma con un tipo que propagaba desinformación. Una vez aclarada la cuestión Rogan por parte de Spotify, a los duques no les quedó más remedio que ponerse por fin a trabajar. ¿Y cuál ha sido el resultado? 1 hora larga y tediosa de victimismo indecoroso narcisista. Su Alteza Narcisista, parte 53. Amistades peligrosas. Los amigos narcisistas son esos que se pasan horas contándonos todos sus problemas y experiencias sin ser capaces siquiera de preguntarnos cómo nos ha ido el día. Cuando los necesitas siempre tienen una excusa, a veces inverosímil. Al principio, cuando los conocemos, nos resultan personas entusiastas, con energía positiva y con las que parecemos conectar. En la fase inicial, cuando buscan a toda costa ganarse nuestra confianza y crear un lazo, cuando ese lazo está establecido, comenzamos a ver su auténtica personalidad. Las conversaciones son monotemáticas, solo hablan de ellos. No importa si nos ha pasado algo interesante, el amigo narcisista lo acabará llevando siempre a su terreno. Sus problemas son los únicos que cuentan. Aunque les contemos algo serio, los narcisistas minimizarán nuestros problemas, dirán que ellos también han pasado por ello y si no han pasado, se lo inventarán. Nunca se alegrarán de tus éxitos, sino que los verán como una amenaza. Ellos se tienen que sentir por encima de ti, así que conectarán mejor con nosotros si nuestra capacidad de logro es mínima, si somos inseguros o infelices. Son incapaces de alegrarse por ti y celebrar tus éxitos. Lo único que saben hacer es sentir envidia. El podcast de la duquesa de Spotify comienza y Meghan, con un tono de voz afectado y fingido, nos presenta Archetypes, arquetipos. Y mi primera crítica es para el título. ¿Por qué Meghan elige arquetipos cuando en realidad va a hablar de estereotipos? ¿No entiende la diferencia? Los arquetipos son usados en gran parte de la literatura para simbolizar emociones, sensaciones o ideas. La justicia, la maternidad, el héroe, el sabio. Y no hay nada malo en usarlos. Nos ayudan a explicar conflictos humanos, funcionan como modelos de personajes que explican una determinada manera de ser. Los arquetipos son universales, los estereotipos, en cambio, son cliché. Son generalizaciones asociadas a un colectivo, por ejemplo, las mujeres. No son universales, dependen de cada cultura, sociedad, momento histórico y por lo general están basados en prejuicios. Los estereotipos de género
afectan negativamente tanto a hombres como a mujeres. Por ejemplo, cuando se dice los hombres no deben llorar o la mujer no tiene la suficiente autoridad para ocupar cargos directivos. De lo que Meghan quiere hablar es de esos estereotipos que afectan a las mujeres. ¿Por qué llamar a su podcast arquetipos? ¿No entiende o no sabe la diferencia? Otro ejemplo de la pseudo-intelectualidad de la duquesa, ahora que se codea con la crème de la crème de Hollywood, como siempre soñó, se cree que es Séneca. Pero me gustaría recordarle a la del gallinero que eso lo ha conseguido gracias a su matrimonio con un príncipe y no por mérito propio. Durante los primeros 10 minutos tenemos a una Meghan borracha de sí misma, contándonos lo fabulosa que es, lo auténtica que es, lo filántropa que es y lo feminista que es y siempre ha sido. Y lo demuestra contándonos otra vez la historia del anuncio del detergente Ivory de Procter & Gamble. Como solo la habíamos escuchado unas 400.000 veces, 3 meses después de enviar mi carta de queja a Procter & Gamble y a Hillary Clinton, cambiaron el anuncio y en lugar de decir las mujeres de América, decían las personas de América. Descubrí que mi pequeño gesto podía crear un efecto dominó y con 11 años gané confianza y seguridad en mí misma. Lo más interesante no es solo que se anote el tanto. En la mente de Meghan el anuncio se cambió gracias a ella y no a las miles de quejas que recibió, sino que la historia fue inventada por su padre, Thomas Markle. En el libro Revenge, Venganza, Tom Bower nos revela que la versión que cuenta Meghan no se corresponde con la realidad. Su padre, consciente del revuelo que el anuncio sexista había creado, animó a Meghan a que escribiese una carta quejándose del anuncio a la compañía del detergente, Procter & Gamble, y también a la primera dama, que en aquella época era Hillary Clinton. A continuación, Thomas mintió a su hija diciéndole que tanto la compañía como la primera dama habían escrito a Meghan en respuesta a sus cartas. Gracias a sus contactos consigue que una cadena infantil haga un reportaje con Meghan como protagonista. Cuando finalmente el anuncio se cambia, la Meghan de 11 años está convencida de que ha sido ella la autora del cambio. Thomas, con buenas intenciones, exageró el impacto de la carta de su hija, inflando su ego y su incipiente narcisismo. Y todavía hoy Meghan se cree esa versión. Como he comentado en vídeos anteriores, creo que Thomas Markle es también narcisista, pero también creo que en este caso probablemente él solo quería ayudar a su hija con su autoestima. El problema es que el exceso de elogio hace que el niño piense que todo lo que hace está bien y que es capaz de todo. Y tener una autoestima excesivamente alta es tan desadaptativo como tener una baja autoestima. El objetivo es que nuestros hijos tengan una autoestima óptima o suficiente, que les permita confiar en sus habilidades, pero a la vez sean conscientes de sus limitaciones y puntos débiles. La duquesa Wok continúa con su monólogo sobre su vida y milagros y nos cuenta una historia relacionada con su antiguo colegio, Inmaculado Corazón. ¿No se da cuenta la duquesa de que con esto pone de evidencia su pasado de clase media o media alta? Dicho colegio es privado y bastante caro. No combina muy bien con la infancia de privaciones y penurias que supuestamente tuvo, alimentándose con ensaladas de sisala, porque lo único que su familia podía permitirse era eso. ¿Contradicciones del narcisista? A continuación nos habla de su objetivo, desvestir a la palabra ambición de toda connotación negativa. Solía pensar que ambiciosa era un adjetivo positivo, hasta que comencé a salir con el que hoy es mi esposo y descubrí que ambición es una palabra sucia. Por supuesto que la ex actriz, ex modelo, ex chica del maletín no iba a desaprovechar la oportunidad de lanzar otro dardo envenenado a la familia real. No me querían en palacio porque era ambiciosa. No, Meghan. Creo que te confundes, como confundiste arquetipo con estereotipo. Ahora confundes ambición con manipulación, calculación, maquinación, triangulación, victimización, explotación de los demás, exageración de tus méritos. Tu ambición no era un problema, sino todo lo demás. Y después de estos 10 primeros minutos insufribles, por fin aparece su queridísima, amiguísima Serena Williams. Curiosa presentación, recalcando la cercana relación entre las dos. ¿Habrá leído el libro de Tom Bower?
porque en él también se cuenta cómo Serena negó ser amiga de Meghan. ¿Querrá recalcar su amistad con Serena para dañar la credibilidad de Bauer? Bueno, en próximos vídeos analizaré el libro. Daré 2 números que nos ayudarán a entender cómo fue esta entrevista con su amiga Serena. 39%, 61%. Serena habló menos de un 40% del tiempo que duró su entrevista, entre comillas, y Meghan más de un 60%. Era una ocasión única para entrevistar a la tenista, un ícono del deporte mundial, tras anunciar su retiro del tenis profesional. Pero la narcisa no va a permitir que Serena le robe el protagonismo. De una parte, una atleta, estrella del tenis, ganadora de 23 títulos individuales de Grand Slam y 3 medallas de oro, una de las mejores tenistas de la historia. Y del otro lado, Meghan, una actriz mediocre que solo consiguió un papel secundario de larga duración en un canal de televisión y que solo cosechó fama y estatus al casarse con un príncipe. Y la que más habla es ella. No solo acapara el tiempo del podcast, sino que pivota la conversación hacia ella estableciendo comparaciones constantes con Serena, con la que poco tiene en común. Dice admirar a su amiga por ser ambiciosa en un mundo que no gusta de mujeres ambiciosas, especialmente mujeres negras. Serena sí ha triunfado profesionalmente, pero Meghan, su único logro importante fue cazar a Enrique, después de intentar pescar a Matt Cardle, cantante británico de un reality, Max George, cantante del grupo The Wanted, y Ashley Cole, jugador de fútbol de un equipo de Londres. El objetivo era cazar marido rico, famoso y británico, y eso es ser una mujer ambiciosa con afán de logro. Enrique hace un cameo en el podcast, saluda a Serena y deja a las chicas para que charlen. Meghan lo despacha con un gracias amor. Por supuesto que Enrique tiene que aparecer, es el instrumento que ha permitido que su sueño de ser famosa y rica se haga realidad, pero una vez cumplida su función no lo necesita más. Gracias, amor. Ahora vete con los pollos o al jardín a jugar con tus pelotas. La charla continúa y Meghan menciona a John McEnroe, leyenda del tenis famoso por su mal carácter. Según la duquesa, la prensa tiene un doble rasero cuando se trata de criticar el genio de los tenistas y las tenistas durante los partidos. En realidad eso no es así, ya que McEnroe era muy criticado e incluso parodiado por sus salidas de tono en la pista. Serena tampoco parece estar de acuerdo con Meghan y admite que sus enfados en la pista, su comportamiento en la pista en esos enfados no fue aceptable. Serena reconoce su error, algo que una narcisista como Meghan nunca haría. A continuación, la tenista nos relata un incidente doméstico en el cual su hija Alexis se rompió la muñeca. Esa noche, Serena solo consigue dormir media hora y al día siguiente disputaba un torneo. Para su sorpresa, gana el partido, pero revela que fue algo muy duro para ella, tener que concentrarse en el juego cuando no hacía más que pensar en su hija. Y como no podía ser de otra manera, la historia de Meghan tenía que superar a la de Serena. Sin perder el tiempo, la del gallinero redirige el foco hacia ella para contarnos sobre un supuesto incidente que ocurrió durante la gira de los duques en Sudáfrica, cuando todavía eran miembros de la familia real. Nos cuenta que tras un acto oficial, los duques volvieron a la residencia, que era la casa del gobernador, donde se alojaban, y allí fueron informados de que había habido un incendio provocado por un radiador en la habitación donde normalmente dormía Archie, que casualmente carecía de sistema de alarma antiincendio. Meghan cuenta: todo el mundo en la residencia estaba en shock, llorando, y lo único que nos dijeron fue que teníamos que prepararnos para ir a otro acto oficial. En ese momento pensé, esto no tiene sentido. Fuego en la habitación donde Archie estaba a punto de dormir su siesta. Si no hubiera sido por la rápida reacción de la niñera, el pequeño Archie de 4 meses se hubiese intoxicado con el humo o algo peor. Radiador en una sala destinada a Archie sin detectores de humo.
¿Quién está detrás de este intento de asesinato? Esto es lo que Meghan quiere que pensemos. Esto es lo que cualquier persona entendería tras escuchar el relato. Si se tratase de una persona normal relatando dicho incidente, nos inclinaríamos a creer la historia. Pero como estamos tratando con una narcisista con un amplio historial de mentiras a su espalda, nos tenemos que cuestionar si esto ocurrió así o es otra de las verdades de Meghan. Bueno, pues como nos cuenta Robert Jobson, comentarista de la Casa Real, quien estuvo con los duques durante su gira, no hubo tal fuego. Los asistentes reales que acompañaban a los duques en su viaje solo recuerdan un radiador humeante que fue apagado enseguida, en lugar de un fuego real. Además, Archie nunca llegó a estar en la habitación del radiador que humeaba. Más información. La residencia donde se alojaban se incendió en el año 1999 y tuvo que ser reconstruida. ¿Pensáis que tras el incendio la reconstruyeron y no pusieron detectores de humo? Es decir, que todo apunta a que de nuevo Meghan exageró un incidente real para quedar como víctima y retratar a la Casa Real como cruel y déspota. ¿Cómo podían forzarla a continuar trabajando después del episodio dramático del radiador? Episodio dramático solo en la cabeza de Meghan. El comentario de Camila sobre el pelo afro, pelirrojo, de los supuestos hijos de Enrique y Meghan, que ella usó para tachar a la familia real de racista, el radiador humeante, un incidente, un comentario sacado de contexto es todo lo que necesita la de Montecito para que parte de la prensa comience una tirada contra la familia real británica. Objetivo cumplido, porque yo creo que este era el objetivo del podcast, atacar tanto a la familia real como a Tom Bower, rebatiendo el relato de este sobre la historia del detergente, rebatiendo la versión de que Meghan es ambiciosa y calculadora. El objetivo del podcast no es entrevistar a Serena o empoderar a las mujeres, es simplemente contraatacar ante todos los comentarios negativos sobre ella que percibe como ataques hacia su persona. Meghan le dice a Serena: ¿no te lo había contado? No puedo creer que nunca habíamos hablado de esta historia. Claro que no, Meghan. Primero, porque todavía no te la habías inventado. Y segundo, porque era una historia demasiado jugosa como para no sacarle partido económico. Ahora, en un podcast millonario para Spotify, sí que compensa contar la historia. Como su madre Doria le enseñó desde que era pequeña. No debes dar la leche gratis. Y la pregunta que os hago es: si el relato de Meghan sobre la pérdida del bebé que esperaba está inspirado en la película Magnolias de Acero de 1989, y si el relato del viejo Ford Explorer que Meghan conducía y tenía que acceder por el maletero porque las puertas no abrían está inspirado en el anuncio de Alfa Romeo de Catherine Zeta-Jones de 2003, ¿en qué película se inspiró para la historia del incendio en la guardería de Archie? Si este vídeo te ha parecido interesante, puedes darle un me gusta y compartirlo con otras personas. Soy OS Karan. Muchas gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo.